tenía igual en jurisprudencia, exégesis del Corán y ascetismo. Me pidió que compusiera para él sus obras científicas. Compuse entonces el sentido y la esencia de casi 20 fascículos, así como un libro sobre moral, titulado El bien y el mal. En esto murió mi padre, cambió mi situación y tuve que entrar al servicio del príncipe. ¿Saben que fue poeta? Dice de él mismo, era caro en conferencias. Dice: cuando crecí no hubo ciudad a mi medida. Cuando aumentó mi precio no tuve a quien me comprara. Avicena tuvo que llevar una vida errante, alejándose cada vez más hacia el oeste. Obligado a huir, atravesó el desierto. Parece que se sintió atraído por ciertos aspectos del sufismo. Más tarde fue nombrado médico del emir de Isfahán, donde compuso en persa, que es su lengua materna, el libro de la ciencia. Tenía la salud minada por los viajes, las privaciones, la inseguridad. Murió en agosto de 1037 en el desierto, cuando iba de Isfahán a Hamadán. Su cuerpo fue llevado a Hamadán. El mausoleo que hoy cubre su sepulcro contiene una biblioteca. Los 12 pilares de su columna simbolizan las 12 ciencias que cultivó. Traté de ver en esta vida relativamente corta cuáles son los puntos básicos y me di cuenta que no era un ratón de biblioteca. Para hacer cerca de 600 obras, uno imagina que no debe haber hecho nada en su vida. Y no es cierto. No es cierto, hizo muchas cosas. Caray fue nombrado primer ministro del príncipe Shams-ad-Dawla. Tuvo un amigo. Esto me llamó profundamente la atención, porque recuerdo que también Maimónides tuvo un amigo, un discípulo amigo. A los 32 años conoce al que iba a ser hasta su muerte y durante un cuarto de siglo su más fiel discípulo y su biógrafo, Abu Ubaydallah Yuzyani. Fue un hombre de una vida muy atropellada. Cayó en desgracia tras un motín dirigido contra él por los oficiales del ejército, pero recobró su puesto y durante 6 años llevó una vida más o menos estable, que aprovechó para escribir a ritmo de 50 páginas diarias. Y además recibía a sus discípulos al amanecer. Luego el hijo de su protector, Shams-ad-Dawla, lo encarceló con su discípulo. Ahí se quedó en la cárcel 4 meses. En lugar de ponerse a llorar, escribió un libro. ¿Saben cómo se llama este libro? 2 siglos antes de aquel que ustedes ya conocen. Se llama Hayy ibn Yaqzan. Luego Ibn Tufail escribió un libro con el mismo título, que pasó al español bajo el título de El filósofo autodidacta. Se inspiró de él. Pero el primer Hayy ibn Yaqzan lo escribió Avicena. También escribió en la cárcel, porque 4 meses es un montón de tiempo, entonces un solo libro no basta. Escribió otro libro sobre los remedios para las enfermedades cardíacas. Traté de ver cuáles son los libros que yo conozco entre toda esa producción. Bueno, conozco, por supuesto, las 2 grandes obras, el canon de la medicina, el Kanun, y el libro de la curación, el Shifa. Conozco al Hayy ibn Yaqzan, que inspiró a Ibn Tufail. Conozco al bien y el mal. Conozco la suma y el producto, que fue su primera obra, al Hasil o el Mahsul. Conozco sus poemas. Sería bueno que les leyera un poema. Tomen, les voy a leer un poema. Es el poema del alma. Una paloma hay en ti, noble y orgullosa, caída de lo más alto del cielo. No hay velo que la oculte y sin embargo ni la mirada del iniciado la ve. En ti, a pesar suyo, quizás sufra un día por tener que abandonarte. Rebelde al principio, trabajó por adaptarse
y al final se habituó a este cuerpo, para ella desierto y vacío. Creo que acabó por olvidar su mundo original, de cuya pérdida no se consolaba. Abandonó por ti su morada celeste para caer en tan árido terreno. La pesada materia se le ha negado y ella vive en tu cuerpo ruina perecedera. Al recordar su vida en el mundo de los espíritus, llora interminables lágrimas y lanza su queja sobre esos vestigios, juguetes del viento. La espesa red la ciñe, una jaula la mantiene alejada de la inmensa casa, hasta el momento de partir hacia el hogar de las almas, y el campo inconmensurable, separada entonces de su cuerpo de polvo, ya solo dormía, y levantando el velo, ve lo que los ojos del sueño no pueden ver. Arrulla entonces desde la cima del alto monte, a donde el conocimiento lleva a los más débiles. ¿Por qué ha bajado de los cielos hacia ese miserable mundo? Si Dios la hizo caer en él, su designio se halla oculto para el más sutil entendimiento de los hombres. Saben que mientras vivió, su obra fue objeto de críticas virulentas. Se le tachaba de ateísmo, de herejía, a la vez que de falta de originalidad. Sus detractores se esforzaban en poner de manifiesto sus contradicciones. Otros lo consideraban sencillamente como un compilador. En determinado momento de su vida fue proscrito. Entre los pensadores más críticos para con él tuvimos a Razi y al-Ghazali. Fueron mordaces con él. ¿Acaso Avicena fue un innovador o simplemente un compilador? Averroes y Ibn Khaldun lo acusaron de amalgamar filosofía y religión, que ellos consideraban como vías diferentes. Pero Avicena, como Al-Farabi, eran hijos de su tiempo. Pensaban que sus ideas eran la prolongación natural del pensamiento religioso. Concebían la religión como filosofía y afirmaban que la filosofía constituía el núcleo mismo de la religión. Avicena empleó la filosofía para interpretar ciertos versículos del Corán y la consideró como la base del sufismo. No es una copia de la filosofía griega, aunque en ella se inspiró. Cuando Avicena no puede explicar un tema religioso, reconoce su propia imperfección y se somete a la interpretación del Corán. Fue incapaz de hallar respuesta a la cuestión de la resurrección de los muertos, por supuesto, y entonces se entregó a la fe. Creyó que el orden social debe ser acorde con lo religioso y que el profeta es el jefe de la sociedad. Se esforzó en hacer la síntesis entre filosofía y misticismo, entre racionalismo y espiritualismo, porque así era su época. Otros de sus detractores trataron de disminuirlo como teórico de la música. Él dedicó parte de su enciclopedia al-Shifa a la música. Bueno, no era para ellos buen músico. Unos más lo disminuyeron como poeta. No era para buen poeta. Cada quien tenía que competir con él en algún campo. Y si bien en filosofía creo que hay que colocar a Averroes por encima de él, en medicina el valor de Avicena y su suerte ante la posteridad fueron superiores a todos. El canon de la medicina. La medicina griega llegó al mundo islámico antes que la filosofía. La era de las traducciones produjo algunas de muy gran importancia. Por ahí del siglo IX, Tabari escribió su Paraíso de la Sabiduría. Esta obra abarca, en cierto modo, la filosofía y otras disciplinas como la astronomía, y sienta nuevas bases de la medicina, incluyendo no solo las fuentes griegas, sino también las de origen indio. Al-Tabari tuvo un sucesor, Ar-Razi. Su obra, la obra de Ar-Razi, que se titula Al-Haus,
no es de carácter teórico, sino que consigna sus experiencias clínicas. Escribió tratados de índole práctico, como las viruelas y el sarampión, y sobre la razón de que la gente, ese es el título, sobre la razón de que la gente prefiera a los curanderos y charlatanes a los médicos expertos. Tengo que leer eso. Existía pues toda una regla. Avicena no concebía su obra como una enciclopedia de conocimientos, sino como un resumen del saber y de los principios de la lógica. Numerosos pasajes del canon muestran que se trata de una serie de notas o de apuntes no demasiado largos, a fin de que puedan ser memorizados por sus discípulos. El canon consta de 5 volúmenes. El primero, los principios generales. Define la medicina, su campo de acción. Luego, la constitución humana, naturaleza de los órganos, edad, sexo, naturaleza y variedad de los humores, origen de estos, enfermedades de los órganos, músculos, nervios, arterias, venas, facultades y funciones, las enfermedades y su etiología, signos y síntomas, pulso, orina, dietas para las diferentes edades, medicina preventiva también, cuidado de las anormalidades temperamentales, efectos del clima, tratamiento, todo eso en el primer volumen. El segundo volumen tiene 2 partes. La primera trata de la manera de determinar la naturaleza de los remedios por medio de la experimentación y los efectos, las condiciones para la investigación relativa a los medicamentos, el carácter constante de los remedios frente a las alteraciones, las experiencias de tipo alopático, la determinación de si un medicamento es cualitativo y cuantitativamente apropiado a la enfermedad. Describe los principios generales relativos a la acción de los remedios y a los métodos de preservación de diferentes medicamentos. En la segunda parte enumera alfabéticamente 760 fármacos. El tercer volumen se ocupa de etiología, síntomas, diagnósticos, prognosis, tratamiento sistemático de las enfermedades. Describe las enfermedades de la cabeza, conformaciones anormales del cerebro, cefalea, epilepsia, las enfermedades del ojo, la nariz, los oídos, la garganta, las enfermedades de los sistemas digestivo, genitourinario, las enfermedades de los músculos, de las articulaciones, de los pies. El cuarto volumen habla de enfermedades generales. La primera parte trata de las fiebres, su tratamiento. La segunda, de los furúnculos, las hinchazones, la lepra, la cirugía menor, las heridas, su tratamiento, las lesiones, úlceras, inflamaciones glandulares. La tercera habla de los venenos y la cuarta del cuidado de la belleza. El quinto volumen es como un formulario, una compilación. Contiene la descripción y prescripción especiales, los métodos para la preparación de las píldoras, los pesarios, los supositorios, polvos, jarabes, las cocciones, confecciones, elixires, prescripciones, pesos y medidas. Bueno, el éxito del canon fue inmenso. Fue traducido al latín por el italiano Gerardo de Cremona. Ya lo conocen, ya lo cité varias veces. Un siglo después de su aparición, Gerardo de Cremona lo traduce. En los 30 últimos años del siglo XV fue editado 16 veces y más de 20 veces en el siglo XVI. Hasta 1650 siguió siendo texto de estudio en las universidades de Montpellier y de Lovaina. En Viena y en Frankfurt, el programa de estudios de medicina en el siglo XVI
se basaba principalmente en el canon y en la obra de Rades. Uno de los rasgos más notables del canon es la amplitud y la universalidad. Describe pulso, recuerda los procedimientos chinos. Entre los principales aportes de Avicena hay que citar la etiología. Avicena afirmaba que solo es posible conocer completamente algo si se tiene en cuenta la materia de que está hecho, la causa eficiente, él dice eso, que lo conforma, la causa formal que determina su forma y su calidad, y la causa final por la cual ha sido creado. Así establece la unidad entre los órganos y las funciones del cuerpo, la relación espacio-temporal entre el organismo y el mundo exterior. Avicena define la psique como la mente, el cognosticismo, las emociones del corazón. Dice, los órganos internos comunican entre sí más allá de los límites anatómicos. Los vasos arteriales con la sangre que circula y el sistema nervioso con el hipotálamo hacen una unidad. Para Avicena, el alma, el nafs, actúa como un determinante, un factor formativo. Dice, el todo es mayor que la suma de sus partes. El hombre es un dinamismo, el organismo dinámico, y cada individuo tiene un temperamento propio. No puede ser explicado por el análisis. La enfermedad debe explicarse según la estructura de cada individuo, más los factores del medio ambiente, el esfuerzo de la naturaleza para restaurar sus funciones. Es en Aristóteles donde encontramos la concepción que Avicena tenía de los elementos, según la cual el calor y el frío son dos tipos opuestos de energía, y la sequedad y la humedad dos cualidades opuestas de masa. Según Avicena, la organización de diversos objetos de la naturaleza es el resultado de una acción recíproca de las cuatro calidades de masa y energía, y que los cuatro elementos citados en el canon son símbolos empleados para comprender acciones y reacciones del organismo y de su medio. Todo muestra que sabía de medicina india. Según la medicina india, existen tres temperamentos: Vata, Pitta y Kapha. Hipócrates distinguía tres: sanguíneo, el flemático, melancólico. Galeno señalaba cuatro: sanguíneo, bilioso, flemático y melancólico. Avicena también cuatro: cálido y húmedo, cálido y seco, frío y húmedo y frío y seco. Para Avicena, el corazón no es simplemente el corazón estructural de los anatomistas, sino el corazón funcional, centro de las emociones, de la regulación térmica, del sueño, del metabolismo, del agua. Está situado en el prosencéfalo, que es la parte del cerebro que es la primera en desarrollarse. La glándula pituitaria, que sirve también para regular las funciones de esta región del cuerpo, debe ser incluida, según Avicena, en la noción de corazón. El canon hace observaciones sobre la contaminación de enfermedades por el agua y el suelo, las enfermedades y perversiones sexuales, las enfermedades nerviosas, las enfermedades de la piel. El capítulo sobre ingredientes médicos, como les dije, describe 760 medicamentos. El canon es más accesible que Hipócrates. Abenzoar califica el libro de papel de desperdicio, lo odiaban, pero triunfó y se impuso, y sabemos que existió 10 siglos después. Tuvo un lado negativo. Su triunfo, su éxito desalentó mucho la investigación. La gente se puso a copiar. Una personalidad demasiado fuerte,
siempre desalienta a las personalidades débiles. Sin embargo, él no buscó eso. La personalidad y la obra de Avicena fueron una búsqueda constante del equilibrio, de la unidad. Él decía que no hay contradicción entre el cuerpo y el espíritu, entre el individuo y la sociedad, entre la ciencia y la fe, entre la naturaleza y el hombre. Dividía la medicina en medicina teórica y medicina práctica. Y a su vez dividía la medicina práctica en medicina curativa y medicina preventiva. Y habló, hace más de 10 siglos, de higiene preventiva, esta que Europa descubrió en el siglo XIX. Por ejemplo, dice, debe prestarse atención a la higiene del medio interior, en la elección de los alimentos y las bebidas, a la desinfección de las excreciones, a la higiene de la constitución física, a la desinfección de la atmósfera, de la indumentaria, a la actividad corporal, la actividad mental, incluidos los sueños y la vigilia. Tenía una concepción totalizadora. Hay páginas del canon sobre la protección de la salud del niño. Dice, el agua debe estar templada en verano, tibia en invierno. El mejor momento para el baño es el que sigue al sueño más largo. Habla de la necesidad de amamantar de la leche de la madre. Dice que la leche de la madre es el alimento más próximo al que recibía en el útero. Habla de la importancia de la cultura física, a condición, dice, de que sea mesurada. Activa el calor interno y habitúa al cuerpo a la flexibilidad. Suscita un calor que disuelve las sustancias residuales. Dice que los órganos se debilitan por la falta de ejercicio. Miren lo que dice del sueño. Dice, el sueño es un fenómeno de recuperación física y cerebral. Hay que evitar los excesos y preferir el sueño nocturno a la siesta diurna. Acostarse temprano. Del aire, dice que no debe ser viciado por sustancias extrañas. No debe contener vapores ni humos anormales. No debe ser confinado a menos que el aire exterior sea malsano. Parece que conocía la ciudad. No contaminado por los vapores que emanan de las ciénagas, las fosas, las aguas usadas. Luego hace el recuento de las diferentes estaciones. Dice que la primavera es favorable a los niños, el invierno es favorable para la digestión, causa resfriados, pleuresias, pulmonías, laringitis, afecciones de la garganta, neuralgias costales y dorsales, afecciones neurológicas, cefaleas crónicas. Del verano dice que el calor disminuye la actividad interna. Son propias de esta estación las anemias, las llagas infecciosas, diarreas, otitis, conjuntivitis, epidemias, viruelas, sarampión, erupciones cutáneas. Del otoño dice que el clima está muy bien ligado a la salud. Las ideas expresadas por Avicena en materia de salubridad y de hábitat conservan totalmente su actualidad. Dice, las condiciones del hábitat sobre la salud varían con la altitud, la proximidad de las montañas, la naturaleza del terreno, su composición mineral, sus reservas de agua, la presencia de vegetaciones, yacimientos minerales, cementerios. Hace prescripciones de higiene relativas a las operaciones. Dice que el mayor cuidado deben dirigir las intervenciones quirúrgicas para prevenir las infecciones. Tuvieron que esperar 9 siglos para redescubrir esto con Pasteur. La otra gran enciclopedia es el Shifa, el libro de la curación. Yo digo que es el universo puesto en un libro. El Kindi y el Farabi echaron los cimientos de la filosofía. Avicena le dio su forma definitiva. La filosofía musulmana ni es puramente aristotélica ni es puramente platónica. Es una etapa muy sui generis del pensamiento humanista. Lo acusaron de ser antirreligioso. Él dijo,
no es fácil hacer creer que una persona como yo es un infiel. Mi fe en Dios es de lo más sólido. Si a mí me consideran infiel, no habrá nunca un auténtico musulmán en la tierra. El Shifa es una obra que expone los problemas filosóficos, los analiza, añade algunas ciencias a las que consideraba parte de la filosofía. Encontramos ideas de Aristóteles, de Platón, de Plotino, de Zenón, de Crisipo, unificadas. Avicena indica la finalidad de su libro. Dice: nuestra intención es poner en él el fruto de las ciencias de los antiguos que hemos podido verificar. Me he esforzado por introducir en esta obra la mayor parte de la filosofía. No hay en los libros de los antiguos nada de valor que no hayamos puesto en este libro. El hecho es que la obra contiene tal abundancia de materias. Ninguno de los libros de filosofía que han llegado hasta nosotros se le parece. Se divide en 4 grandes sumas: lógica, física, matemática y metafísica. Cada suma se divide en libros, cada libro en secciones y cada sección en capítulos. Dentro de esas divisiones y subdivisiones encontramos estudios y ciencias de varias índole. El Shifa se presenta como una enciclopedia que engloba todas las ciencias racionales, precediendo en 6 siglos a nuestras enciclopedias modernas. Representa así la suma de las ciencias racionales de su época, y es la obra de un solo hombre, mientras que las enciclopedias modernas desde Diderot son esencialmente obra de un equipo. Avicena, como les dije, no disfrutaba en modo alguno la tranquilidad necesaria para componer una obra tan importante, y sin embargo supo llevarla a buen término, supo dotarla de un orden perfecto. La obra fue iniciada en Hamadán, que quedó concluida en Isfahán 10 años después, cuando su autor tenía 50 años. El Shifa no es un comentario de Aristóteles a la manera de los de Averroes o Santo Tomás de Aquino. Perdón. Avicena introduce investigaciones e hipótesis personales, admitiendo tal posición y rechazando tal otra. A veces recoge las ideas de determinados autores y las discute, pero sin mencionar sus nombres ni citar las fuentes de donde ha tomado sus teorías. Dice: este libro ha acabado por presentar el conjunto de las ideas admitidas. Me he esforzado por introducir en él la mayor parte de la filosofía, por plantear en cada lugar las objeciones tratando de resolverlas y mostrando en lo posible la verdad. Avicena nació y creció en la época de la mayor riqueza, y esta tiene su reflejo en sus obras. El Shifa es la mejor ilustración de la vida intelectual de este periodo, el siglo de oro de los estudios racionales en el Islam. El Kalam, la escuela de exégesis del Corán, se constituían entonces como ciencia con Ash'ari. La mística también. Al-Farabi había pasado. La medicina no se contentaba con repetir a Hipócrates y Galeno. Ar-Razi añadía: la astronomía y las matemáticas también se enriquecían con el Bayrún. Los musulmanes se ocuparon de traducir las ciencias extranjeras y asimilarlas. Se dedicaron a sus propias investigaciones, pasando de la simple asimilación a la creación original. Avicena se ha inspirado de todos y ha inspirado a todos: filósofos, teólogos, místicos, cualesquiera que fueran sus tendencias.
argidetto ad un filo d'amor. E non viva la vittoria, alla gloria militar, e non viva la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Dañaría mucho más. El sabio estoico no es un fakir acostado sobre su cama de agujas. Puede sufrir, pero su pensamiento lo protege de los daños del dolor. Este dolor físico no pasa a ser una tristeza moral. Él no autoriza a los afectos de afuera mezclarse con sus ideas. Los estoicos protestaban contra la acusación de insensibilidad que les hacían sus adversarios. Su impasibilidad no era inhumana, pero rechazaban la complacencia, la autocomplacencia hacia las pasiones. Epicteto aconseja no afligirse. Dice, no te afliges de tus aflicciones. Esta distancia dibuja el espacio de nuestra libertad. No me reduzco, no soy solamente las vicisitudes de mi existencia. Mi personalidad no se encierra en mi biografía. Los hombres sin virtud están sacudidos por los eventos. Sus vidas son inestables. Los estoicos llaman a la virtud acción derecha. No hay ninguna graduación entre virtud y vicio. Es todo o nada. El sabio tendrá la razón, haga lo que haga. El loco que dirá que hace día en pleno día, sigue siendo loco. El sabio, invulnerable, beneficiará incluso de la mala fortuna. Es libre de la felicidad. Su riqueza es su gloria. No es un héroe altanero absorbido por su excepción. Él hubiera preferido el bienestar a la pobreza. Hubiera preferido la salud a la enfermedad, el buen nombre al descrédito. Pero los bienes son relativos, serán preferibles solo por comparación, pero son indiferentes a los ojos de la virtud. Se puede escoger entre las cosas secundarias, pero para la virtud no hay opción posible. El sabio no delibera, no tomará su tiempo, porque esto sería insultar la virtud. Saben, se falsea al estoicismo si se le considera como una escuela de orgullo, de prepotencia. El sabio estoico vive con los demás hombres la misma vida que ellos, salvo que él dirige a la suya ordenándola. No permite al caos exterior controlarlo. El estoico es modesto cuando exalta la lucha, la prueba. Séneca magnificaba la voluntad militante, no la voluntad triunfadora. Necesita de los apoyos. Epicteto llama a sus compañeros. El estoicismo maneja la idea de destino. El mundo está regido por un destino. Ha entendido que los eventos que son nefastos para unos son benéficos para otros. Los insensatos serían los que se quedan en la estrechez de sus intereses particulares. La verdadera perspectiva es universal. El estoico solo debe querer lo que quiere el universo. No sacrificará su voluntad personal, simplemente la ajustará a la voluntad de la totalidad. En el estoicismo la relación pasa por el mundo. Integrado al mundo, el estoico es parte del destino e indiferente a la suerte. El pueblo se sintió feliz con el estoicismo.
Se sintió feliz con la idea de que los grandes de este mundo, los poderosos, son como él, están entre las manos del destino. Los que detienen el poder se hincan ante un amo absoluto que está por encima de ellos. Marco Aurelio decía: cuídate de no volverte César. Recuerden que los dos mayores nombres del estoicismo fueron Epicteto, un esclavo liberto, y Marco Aurelio, un emperador de Roma. El estoicismo acercaba a los extremos. Otra gran escuela que tuvo una visión moral, o amoral o inmoral, como diría, absolutamente redonda, el epicurismo. Decía el epicurismo: en este mundo solo hay vacío atravesado por átomos errantes. Todo no es más que imaginación vana, no hay más que cosas efímeras. En este universo sin orden, el cuerpo representa un elemento de estabilidad. La sabiduría consiste en quedarse en contacto con este elemento de estabilidad, con el cuerpo. Sus sensaciones son los únicos criterios que conocemos. Hay que vivir. En el alma se aloja la fuente de nuestros males, porque está compuesta por átomos más sutiles. Los movimientos del cuerpo se repercutan en el alma. Esta es una caja de resonancia, una caja de sonidos. El cuerpo está en el presente. El alma está poblada de lamentos sobre el pasado y temores del futuro. Ahí está el origen de nuestros tormentos. El objetivo es aniquilar a estos tormentos, borrarlos. Como diciendo que el futuro no es nada. La muerte es aún menos que nada. ¿Por qué? Porque mientras estoy, la muerte no está. Cuando ella estará, yo no estaría más. Por lo que jamás sufriré de la muerte. Dice el epicurismo: hay tres tipos de deseos. Los deseos naturales y necesarios, como comer. Los naturales y no necesarios, como comer bien. Y los que no son ni naturales ni necesarios y que hay que proscribir. Estos terceros están fomentados por la imaginación, por lo que nos creemos frustrados. Celamos, envidiamos, deseamos siempre más. Estos apetitos surgen de la vida social. Son deseos ficticios. El epicurismo desarrolla una ética de la autarcia, la independencia integral. El sabio habita en sí mismo, es extranjero al mundo, no se interesará por la política, no querrá casarse, no querrá tener hijos, solo gustará de la compañía de otros sabios. La moral epicúrea no cargará con los pretendidos deberes que nos impone la existencia en comunidad. El epicurismo es algo así como una filosofía presocrática perdida en el postsocratismo. El derecho ha sido inventado por los hombres, dice el epicurismo. Solo es artificio variable. Lo que es natural es siempre lo mismo. La justicia solo encierra convenciones. El sabio no se dobla ante las normas colectivas. Puede cometer actos que la sociedad llamará delitos, pero no lo hará no porque son delitos, sino porque teme ser castigado. Esta ética es de un materialismo intransigente. El epicuro tiene la pasión de la libertad. El epicurismo aniquila las ilusiones, los prestigios, los ídolos. Todo empieza en el cuerpo, pero solo puede terminar y florecer en el alma. Epicuro afirmaba que no hay placer que no nazca del vientre, solo que el cuerpo no tiene manera de conservar su placer. Y el tiempo, pues el tiempo sería un simple accidente. Al final de su vida, el sabio no insiste en conservar una vida que va a perder. El epicurismo fue muy criticado. La antigüedad se escandalizó
por una moral que decía estaba hecha por los puercos. Pero Epicuro era partidario de la penuria, de la austeridad, a pesar de su reputación infamante. Esta filosofía ha entusiasmado a muchos hombres. ¿Por qué? Porque el epicurismo decía conténtate con poco. En la carta a Menecea podemos leer: es un gran bien que de saber contentarse consigo mismo. Aquellos que menos necesitan de la opulencia son los que más gozan de ella. Esta moderación no es ni ascetismo ni resentimiento. Opone a los excesos la buena templanza. Sería cínico alabar los encantos de la continencia ante los indigentes. Epicuro no nos pedía de privarnos de todo, sino de aprovecharnos lo más posible de lo que tenemos únicamente. Ahora, esas morales grecolatinas vienen del hecho de que el hombre plantea cuestiones que se interesan a la manera de conducir una vida en este mundo. No es la mediocridad de los pensamientos hundidos en la opinión. Tanto el estoicismo como el epicurismo responden a estas preocupaciones. El estoicismo ampliando el hombre hasta los límites del universo. El epicurismo manteniendo al hombre dentro de sus propios límites. Solo en ti estás en tu casa. Estas dos doctrinas son contrarias, antipódicas. La moral estoica corresponde a una física de lo lleno. El epicurismo corresponde a una física de lo vacío. La primera glorifica la solidaridad. La segunda glorifica el aislamiento. Lo principal para ambas es suprimir la agitación del alma. Epicteto movía a los hombres más que las ideas que uno puede contarles a esos hombres. La decadencia de la teoría se acentuó después de estas filosofías. Platón convidaba a sus lectores a vivir su filosofía, pero la meditación ya no es un fin en sí a partir de los estoicos y de los epicúreos. Empezaron a contar más las aplicaciones empíricas. La pasión ateniense por la controversia, el gusto por las ideas, dejaron su lugar a otras exigencias. El epicurismo voltea a una persona sobre ella misma y sobre su soledad. El estoicismo confronta a una persona a su destino anónimo. Hegel dirá después que ambas filosofías no engendran más que aburrimiento. Faltaba animación. Y esta animación el cristianismo la traerá. En la historia del pensamiento, la influencia del cristianismo fue decisiva. La persona humana ha sido reconocida en su valor absoluto. El Dios cristiano ya no es un déspota. Hace de los hombres unas criaturas libres, capaces incluso de desobedecerle. La falta se le llama pecado. No se peca contra algo, sino contra alguien. Al cometer una mala acción, el cristiano ofende a su Dios. Con el cristianismo, el mal reviste una amplitud desconocida. La filosofía se abre a la religión incorporándola. La filosofía se vuelve cristiana. El cristianismo se vuelve filosofía. Teníamos la tesis de Sócrates, según la cual la posesión de la ciencia prohíbe hacer el mal. Sócrates se equivocaba al afirmar, incluso contra la psicología y contra la experiencia, a pesar de psicología y experiencia, se equivocaba a afirmar que la pasión está sin fuerza enfrente del conocimiento. El lema de Sócrates, nadie es malvado voluntariamente, se opone a la visión cristiana, al escándalo flagrante del mal que desveló el cristianismo. De ahí la hipótesis aterradora que trajo el cristianismo de una voluntad malvada, perversa, una rebelión contra Dios. Los
Los filósofos religiosos fueron en el siglo XVII Malebranche, por ejemplo, que afirma que Dios no ha podido imprimir en nuestra alma otra inclinación que hacia el bien en general y hacia el orden universal que ha creado. En cuanto a la libertad que Dios nos ha otorgado, Malebranche la considera como una deficiencia. Nuestras culpas no perturban al hombre, al orden divino. Malebranche concluye que el pecador no hace nada porque el pecado no es nada. El mal se reduce de esta manera y hay que esperar hasta que llegue Kant para que la voluntad cese de ser tributaria de los fines trascendentes. Nosotros no nos imponemos la ley moral. La ley es interior a la conciencia. Solo nos volvemos sordos a la voz del deber cuando deliberadamente ahogamos la voz del deber. No obedecer a la ley es resistirle. El mal es una negación. Kant concede que la transgresión del deber resulta de la demisión de la razón. Según Kant, el hombre corrupto es un inepto. Querer el mal supone que se ignora lo que es el mal. Se subordina la voluntad al conocimiento. Lo mejor de nosotros es el intelecto. Las verdades morales tienen relaciones de perfección. Por ejemplo, un caballo vale más que una piedra. Un hombre vale más que un caballo. Es el orden establecido por Dios. Quien contempla este orden solo puede quererlo. El alma se voltea para no ver el orden divino. Nuestra salvación solo vendrá de nuestra atención hacia el orden divino. Leibniz invita a un esfuerzo intelectual parecido. El corazón recibe los progresos de la inteligencia. Quien aumenta su inteligencia adquiere su verdadero lugar. Según una tradición intelectual que va desde Santo Tomás hasta Leibniz, la salvación se cumple en el reconocimiento del orden universal. Pero las dos concepciones de la moralidad, las más originales del siglo XVII, fueron una la de Descartes y dos la de Spinoza. Ambos construyeron un sistema fuera de la teología. Descartes es la duda radical. Ha suspendido su juicio. Continúa a vivir. La acción es urgente, no puede esperar. Toda empresa requiere de certidumbres, pero ¿cómo tener certidumbres si uno tiene la duda absoluta? Entonces importa tener principios, pero ¿dónde encontrar a estos principios? Esta moral se va a componer de tres máximas. Una: hay que obedecer a las leyes y costumbres de mi país, gobernándome en todo siguiendo las opiniones las más moderadas, las más alejadas del exceso. No se trata de una docilidad pasiva, se trata de una suerte de indiferencia, un irrespeto integral hacia todas las ideas. ¿Por qué? Porque la diversidad de las creencias y de las costumbres hace que todas se valgan. Todo se vale. Para Descartes, del campo del pensamiento al campo de la acción, los valores se invierten. Uno solo piensa por sí mismo, solitariamente. Pero actuar es otra cosa. Es insertarse en una temporalidad común, es meterse con otros. En el orden teórico, el principio de la duda sí es necesario, pero en el orden práctico sería desastroso, porque la duda sería falta de resolución y uno haría ya nada. Hay que ser exigente en materia de verdad especulativa adentro de la cabeza. Para vivir en sociedad, en cambio, la sabiduría media es el justo medio. Segunda máxima: hay que ser firme y resuelto en mis acciones. Ninguno de los partidos que hay que tomar parece preferible a los demás.
Sin embargo, hay que escoger, siempre hay que escoger. A partir del momento en que se hace la opción, en que escojo, la voluntad debe apoyar la opción. La voluntad no está forzada a determinarse en función de motivos que la justificarían. Quiero, y de este acto de querer surge una certidumbre. Eso significa, cuando ya has decidido algo, caramba, hazlo. La acción será la respuesta que relega a más tarde la verdad que escojo. Los espíritus volubles cambian, se sienten decepcionados. El valor de lo que escojo no está en el objeto escogido. Este objeto escogido es indiferente. El valor de lo que escojo está en el acto que ha escogido. Está en la voluntad. Se trata de una voluntad. Para cubrirse contra las desilusiones, no hay que confundir esta constancia con una fidelidad que solo sería una pasión. La fidelidad se amarra al pasado. La constancia es decisión de actuar. La tercera máxima de Descartes es: debo tratar de vencerme a mí mismo, cambiarme en lugar de querer cambiar al orden del mundo. Si ustedes no quieren nada, tendrán lo que quieren. Volvemos a los estoicos. Al final de su obra, Descartes anuncia que los progresos de la ciencia autorizan a una cierta ambición. Escapando a la ebriedad, el hombre cartesiano no querrá nada que no esté capaz de hacer. El método enseñará a este hombre cartesiano a ordenar, a dividir, a clasificar las dificultades. Se realizará primero esto, si se quiere alcanzar aquello. Hay que adaptar nuestros deseos a nuestras posibilidades. Las tres máximas de esta moral llevan al buen uso de nuestra libertad. No basta con tener el espíritu bueno, lo principal es aplicarlo bien. Nuestra libertad solo valdrá por el uso que sabremos hacer de ella. Nuestra libertad no es totalmente nuestra. La libertad es la condición de la voluntad. La voluntad es la condición de la libertad. Las sabidurías clásicas aconsejan huir de la desmesura. Las teorías modernas de la libertad, en cambio, desolidarizan esta libertad de toda obligación. Estás libre, pero en todo y para todo. No es muy sabio. Descartes inserta lo más revolucionario adentro de lo más tradicional. La libertad solo sabrá apoyarse sobre sí misma. Quien quiere lo que quiere, tiene razón. El otro gran sistema moral fue Spinoza. Dice, la verdadera felicidad es comprender. ¿Cómo atreverse a insinuar siquiera que la verdad podría ser triste? La verdad solo puede traer alegría. Comprender es siempre comprender una necesidad. Es poner juntas algunas cosas. La necesidad amarra. Quien comprende penetra en el campo de lo eterno. Hay que amar esta necesidad. Spinoza piensa que nada es más vacío y más funesto que las pseudo-nociones del bien y del mal. Llevamos la impertinencia hasta creer que Dios estaría sometido a la jurisdicción del bien y del mal. Solo es lo que debía ser. Existen grados en el ser. Hay, por ejemplo, más ser en un caballo que en un insecto. Pero a cada uno de esos grados corresponde un nivel de perfección. No se es a medias.
Cada ser dispone de todo lo que necesita. Pasamos nuestra vida deplorando ser solamente lo que somos y apreciando las cosas solo en relación con otras. Dice Spinoza, el hombre en general no existe. Es por referencia a una ficción que evaluamos lo que somos. No se puede ser a la vez un triángulo y un cuadrado. Ser un cuadrado no puede ser un ideal para el triángulo. Hay que cesar de envidiar, de odiar. Para ser nosotros mismos, solo necesitamos de lo que está en nosotros. Las pasiones son un fracaso. Pensar mejor es vivir más. Comprender es actuar. Nuestros progresos no provienen del libre albedrío, de los decretos arbitrarios. Nadie se va a transformar voluntariamente. Lo que queremos ser es el reflejo de lo que ya somos. Si atacamos nuestras pasiones de frente, estamos seguros de perder de antemano. Los moralistas nos inculcan la vergüenza de nosotros mismos. Nos hundimos en nuestra impotencia. La humildad, el remordimiento son virtudes revertidas al revés. La tristeza debilita, dice Spinoza. Todo el mal se aloja en la idea del mal. No tengo que salvar a otro, tengo que salvarme a mí mismo. Los moralistas siempre desconocen la necesidad. El reino de la necesidad excluye la finalidad. Vivir no es un fin. Nadie puede más de lo que es. ¿La necesidad acaso nos prohíbe mejorarnos entonces? Spinoza responde, traten más bien de ser lo que son. Alcanzaremos mejor los objetivos si no tienen la forma de objetivos. Se logran hacer un examen si no se llama examen. En esta filosofía que Spinoza presenta en su obra La Ética, jamás se habla abiertamente de moral. Toda moral para Spinoza es prefilosófica. Nos basta con saber que no nos falta nada. La salvación de los moralistas sería una salvación por venir, pero la salvación filosófica está ahí, ya. Estamos salvados si comprendemos que no necesitamos ser salvados. En el siglo XVIII empieza a borrarse la autoridad teológica. La moral pierde su intransigencia. El hombre ya no aparece como una criatura cuyo orgullo hay que aplastar, cuyos vicios hay que castigar. Se prefiere devolver el hombre a sí mismo y aparece una simpatía hacia los semejantes. La moral no se obliga, surge del corazón. Los empiristas ingleses como Shaftesbury, como Hudson, descubren disposiciones altruistas en el hombre. El hombre tiene tanto sentido moral como sentido estético. El bien moral es atractivo, dicen. La virtud tiene sus encantos. Estamos saliendo de siglos de obligación moral, creada por el cristianismo. Dice el siglo XVIII, todo es asunto de gusto y la moral seduce. La época piensa a escala humana. Nuestros criterios, nuestros principios tienen su sitio en nosotros. Solo hay una regla. ¿Cuál es esta regla? Pues es el placer. Este es cada vez más refinado. El culto de los ideales trascendentes solo fanatiza a los hombres, les divide, mientras que la búsqueda del placer favorece su colaboración. En medio del optimismo del siglo XVIII, los hombres estaban persuadidos de que no era la razón abstracta, sino el interés concreto el que volvía a los hombres más razonables. Los hombres se degollan
en el nombre de sus ideales. Pero sus intereses diversos los llevan a cooperar, a negociar. Entre la generosidad instintiva que se prestaba a la naturaleza humana de la virtud, el placer es el denominador común que permite el conocimiento positivo del hombre. Maupertuis se pone a calcular el placer, evaluar comparativamente los sistemas de moral según su valor de verdad. Mide, calcula la felicidad. Esta es de grado 3, esta de grado 8. Trata al hombre como si fuera un objeto. ¿Saben? Esto es algo característica de la modernidad. La modernidad se abrió en este siglo XVIII. Las morales del placer toman la medida de lo humano, pero el problema es que toman la medida de lo humano achaparrándolo, haciéndolo chiquito. Voltaire decía, está bien, todo no va bien, pero todo ahí va. Un hombre se levanta contra esta mediocridad. Se llama Rousseau.